Mira, estamos de regreso en Radio Paula a esta hora de la tarde. Si usted está en el taco, relájese, piense en los colores que lo motivan. Vamos a conversar de cromoterapia, de magnetismo. Estamos con la médico radióloga Marcela Guerra, que se ha dedicado ya hace más de 30 años a toda la medicina complementaria, de la cual vamos a conversar en este programa. ¿Qué tal, doctora Guerra? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. A ver, le voy a decir la verdad. Cuando anunciamos este programa y que usted venía con la cromoterapia, yo dije, la verdad es que no creo nada que los colores influyan en la vida, en la energía. Nunca le he dado como demasiado crédito a esa idea. Y es por eso que me gustaría que, en el fondo, partir diciendo en qué minuto usted de verdad le hizo clic y piensa y le hizo como el clic. Es decir, a ver, de verdad que hay un tema con los colores que puede transformarse en terapia, que puede ayudar a la vida. ¿Cómo se creyó el cuento? Mira, lo primero hay que saber que sin luz no hay vida. ¿Ya? Si se apaga el sol, ¿qué pasa? Nos fuimos. Claro. Nos fuimos claro. Y en poco tiempo. Uh-huh. ¿Verdad? Y para que haya colores tiene que haber luz. Si no hay luz, no hay colores. Los colores son una distorsión de la luz. Claro. En el espacio donde salen los astronautas no hay luz. Solo hay oscuridad. Hay energía electromagnética que viene del sol. Uh-huh. Esa energía choca con esa capa que tiene la Tierra alrededor de gases, se distorsiona, y en el momento que se distorsiona se produce la luz. Y puede haber luz adentro. Y luego, esa luz, cuando choca con el agua, con la lluvia, se distorsiona y se produce el arco iris. Uh-huh. Entonces, los colores tienen que ver con la luz. Están relacionados absolutamente con la luz. Y son diferentes frecuencias de luz en la radiofrecuencia. Uh-huh. Si yo te pusiera en una cámara en una pieza roja, en esta misma temperatura que hay acá, pero esta pieza fuera roja, tú la sensación que tendrías de calor es mucho más que si en la pieza del lado fuera azul, entera azul, y tuviera la misma temperatura. Y la gente empieza a tener incluso frío. Frío, claro, a mí me daría más frío estar por en la una sensación. pieza azul. Simplemente Ya. por la Sí. sensación. Sí. Y si yo te pongo en una habitación, en tu habitación, si tú hicieras el ejercicio de poner color rojo cuando tú llegas cansado, o color azul, o color café, o color, la sensación la emocional que tienes es totalmente diferente. La sensación, sí. Y por cuando ejemplo, tú entras a un lugar, dices, este lugar es medio oscuro. Sí, uno siempre está buscando luz en el en donde lenguaje, vive. tú dices, claro, hay es gente que le medio gusta, oscuro, hay gente que le claro. gusta Este oscuridad y gallo- tienen las cortinas cerradas y no, todo. claro, esta persona es medio oscura. Ah, o sea, el también. lenguajear, El lenguaje revela la importancia te de la luz. dice lo que pasa. La luz, no solamente eso, sino que la luz es la que te produce la comida. La luz incide en toda la capa verde vegetal, en el plano vegetal del planeta, y gracias a eso y a un pigmento verde que hay, que es la clorofila, la luz se transforma en algo químico. O sea, la reacción electromagnética se transforma en algo químico, se transforma en materia, se transforma en oxígeno. Sí, Gracias a la que luz, leíamos ayer. tú estás respirando. Ayer justo hablamos de un tema de las algas, hoy día cómo se están usando para recomponer tejido humano, por el tema. Exacto. Y gracias a la luz tú comes, porque la luz que también incide en las plantas se transforma en ATP y digamos, se transforma en el trigo, en la harina de trigo, en la harina de poroto, en la harina de la lenteja, en todas las harinas que tú comes. O sea, en el fondo comes luz. Uno come luz. ¿Y cómo, Marcela, porque tú vienes de la medicina, digamos, tradicional, no eres radióloga, haces ecografía, en fin, ¿no? Profesora de la Chile. Profesora, ¿me entendí? Una cosa, uno dice súper científico. Exactamente. Entonces, ¿cómo ahí te quedó como corta la medicina, que empezaste a buscar elementos complementarios para entender al ser humano? Lo primero que me pasó en realidad fue que mi hijo mayor se enfermó cuando tenía 3 años. Y se enfermó de infecciones urinarias, y en un año tuvo 5 infecciones urinarias. Y yo lo veía con un gran profesor mío, del Roberto del Río, luego lo vi con un gran profesor de la Clínica Las Condes, y él seguía con infecciones urinarias. Entonces yo me preocupé profundamente. Yo dije, yo no quiero tener un niño que tenga diálisis, que se le eche a perder su riñoncito a poco andar. Y a mí, cuando era pequeña, siempre me dieron homeopatía.
En la familia había apertura hacia eso y yo recordaba haberme mejorado las amigdalitis, que luego cuando alguien, mi hermana o yo, no me recuerdo, teníamos las menstruaciones irregulares, nos dieron homeopatía y se regularizó para siempre. Entonces yo dije, voy a buscar la homeopatía para mi hijo, voy a buscar el mejor médico que haya homeópata. Lo busqué, era un viejito, y ese caballero, Morales del Piano, me dijo, no, mijita, yo no veo pediatría, tiene que ir a ver al doctor Boldrini. Y yo fui al hospital Calvo Maquena, de ahí lo perseguí hasta que lo encontré y llevé a mi hijo a ese médico. Y Guillermo me dice, Marcela, tu hijo está enfermo porque tú tuviste tu segunda hija y él le dio miedo que tú lo dejaras de querer. Se le bajó su inmunidad. Y como el miedo tiene ese tipo de cosas tiene relación con riñón, él le bajó toda la inmunidad del sistema renal y yo te voy a dar un remedio para fortalecer la mucosa, fortalecer lo anímico y el niño nunca más va a tener una infección. Y yo lo miré con una cara y me dijo, ¿tú no me crees? No. Yo le dijo, lo vamos a comprobar. Y mi hijo tiene 33 y nunca más tuvo una infección urinaria. En vista de eso, la siguiente situación fue que mi hija se enfermó de algo, de otitis, ahora que recuerdo. Y mi marido de ese entonces me dice, ¿lo vas a llevar al médico normal o al mago? Lo voy a llevar al mago, le dije. Y llevé a la Dianita, él le miró el oído y me dijo, mira, tiene una otitis, pero pareciera que es viral, le vamos a dar unas gotitas, y de aquí a mañana está bien la niña y se le pasa la fiebre, el dolor, todo, seguimos así, y si no hay que ponerle antibiótico. Mira, a la niña había llorado y se había tomado las orejitas y estaba con fiebre, tenía 8 meses, o sea, efecto placebo no podemos decir. Había estado todo el día así. Le di la gotita, no te miento que a los 3/4 de hora la niña se sienta en la cuna, se para y dice, papá, papá, pidiendo la papa. Yo dije, se mejoró. Al día siguiente fuimos a verle con el otoscopio de nuevo, me citó a verle la orejita, el tímpano rosado. Yo dije, esto no es cuento, esto funciona, bien hecho, bien dado, bien estudiado, esto funciona. ¿Y cuándo llegaste al tema de los colores, Marcela? Mucho después. Después de... Yo me metí en las flores de Bach, fue lo primero que hice en mi vida fue que me metí al tai chi. Como buscando una gimnasia relajante, tranquilizante, porque yo era profesora en la universidad, tenía 2 niños, entonces tenía mucha cosa. Como muchas mujeres hoy día. O sea, total, todo el mundo. Y entonces buscando equilibrar que estuviera tranquila, a pesar de todas las cosas que tuviera que hacer, las hiciera con un ritmo tranquilo, más pausado. Me metí al tai chi, y el tai chi, como son esas disciplinas del oriente, el tai chi, el yoga, los movimientos están pensados para que también se mueva adecuadamente la mente. Porque ahí me di cuenta que la mente, la emoción y el cuerpo es una sola cosa. En diferentes modalidades de expresión. Una en expresión física, lo puedes tocar, otro en expresión emocional, otro en expresión mental. Pero es una misma masa con diferentes componentes, visibles e invisibles. Entonces, como el tai chi a mí me había movido la mente, a mí me tuvo en una profunda reflexión mucho tiempo. Y ahí empezó mi camino de apertura total de la mente terapia. A esto, una apertura total. Y dije, bueno, aquí hay que ver para creer, una apertura totalmente científica, porque la ciencia es eso, observar lo que sucede cuando hay ciertos impulsos y ciertas respuestas. Y así hasta, ¿Y ahora. ¿En qué consiste la cromoterapia? Lo que hace Cromo hoy día. En griego significa color. Sí. Entonces, la cromoterapia es terapia con color. Es una cosa muy antigua. En general, las terapias que hay ahora casi ninguna es muy nueva. Sino que se han destapado los baúles de la abuela, claro. Se han revalorizado en vista que la medicina ha llegado a su cúlmine de la cosa materialista, y ahí, en todas las enfermedades crónicas, ahí queda. Porque para lo agudo la medicina actual es una cosa maravillosa. Salvas una meningitis, salvas una apendicitis. Pero en lo crónico. Pero en una enfermedad crónica hay tope. Buen y ahí punto. viene el punto. Y ahí, como la gente vive más y todos estamos viviendo más, las dolencias crónicas, y estamos viviendo más edad. O sea, en vez de a los 60 te mueres a los 90. De hecho, las AFP y todo ahora corrieron la edad de la jubilación, sí, ¿verdad? Que ya no te mueres a los 85, sino que te mueres a los 90 como promedio.
entonces las dolencias crónicas son la que la llevan. Las crónicas y las psicológicas, porque siempre la luz también se ha relacionado con las depresiones, las tristezas, la cantidad de suicidios, en fin, o sea, hay ahí algo que tiene que ver. O sea, conversemos, ejemplo, vamos a la canción y vamos al detalle de la cromoterapia a la vuelta de muy la bien. canción. Escuchemos justamente Mariposa T. Seguimos conversando con la doctora Marcela Guerra, que en el mes de enero va a hacer un curso de imanes, del cual ya vamos a hablar, pero la invitamos para que nos cuente más de la cromoterapia. Marcela, hay colores que culturalmente uno asocia a ciertas cosas. Quiero saber si tiene que ver con la terapia que tú practicas. No sé, el verde es como el color de los médicos, la salud, el amarillo como de la concentración, o el rosado del amor. ¿Tiene un poco que ver como esas intuiciones medias culturales? Sí, tiene mucho que ver, porque en el fondo son transmisiones antiguas, de culturas antiguas que se van transmitiendo en forma oral. Pero uno puede ser cromo, como me preguntabas tú, por ejemplo, con instrumentos que te dan luz, pero también se puede hacer con papel celofán, la forma doméstica, barata, ¿comprendes? Entonces tú puedes poner, por ejemplo, papel celofán rodeando las lámparas de la habitación de color violeta para el insomnio. Ya. Por ejemplo, para que un niño se concentre más, estudie, le puedes poner amarillo dorado. Sí. Lo no que sabía decías tú. nada de eso ya. Por ejemplo, o una si te golpeas. Me habían dicho a mí una vez. Cartulina no. ¿No? Tiene que celofán. traspasar la luz. Ya, Tiene que ser transparente. Perfecto. Por ejemplo, si te pegas, tienes un tremendo trauma, un hematoma, como acaba de tener una amiguita que la atropellaron en bicicleta ahora hace pocos días, tenía un feroz hematoma, hay que poner papeles de celofán verde sobre toda la zona y que le llegue luz verde. La luz verde produce reparación, mejor vascularización y te baja todo lo inflamatorio. Y el estrés, las rabias, esos como malos sentimientos que de repente tiene. Claro, uno. eso es exceso de fuego, exceso de calor, por eso te enrabias y te llegas a poner colorado, te sube la presión. Exceso de rojo. Exceso de rojo. ¿Y cómo uno lo Por lo baja tanto, con qué? con azul. Con azul. Pero azul, colores fríos. Y tú siempre, las recomendaciones que hacen es luz en tu casa, en tu pieza, para lo que quiere, el objetivo que quiere, Sí. o el fondo, o también hay gente que recomienda usar ropa de un color. Sí, también eso, con los o colores. Agua de color. Tú puedes preparar agua. Depende de lo que tengas. Agua de color y tomas ese día agua. Ahora, en la terapia, cuando tú trabajas en la consulta, no se trabaja así, sino que se trabaja con instrumentos que son como linternas especiales que emanan el color con cierta frecuencia, con cierta intensidad. ¿Cómo es tu terapia? Uno va a tu consulta. consulta y te dice, ya, yo tengo un dolor de espalda crónico, o ando con un estrés o una depresión. ¿Qué es lo que haces tú, Marcela? Primero yo trabajo con un pulso que se llama Vascular Autonomal Signal, que yo te lo tomo, y con el pulso voy evaluando, voy poniéndote los diferentes instrumentos que yo creo que te pueden hacer bien para eso que me estás diciendo, y el pulso me va indicando si ese instrumento sirve o no sirve. Yo te lo voy testeando en el cuerpo, en el órgano, en el lugar del dolor, en el músculo, en el centro energético, donde yo pienso que por ahí debe estar. Es decir, lo que uno hace contigo es ir a sesiones de cromoterapia. A sesiones, sí. Ya, y entonces yo te pongo color o tengo unos acrílicos grandotes en que se van poniendo en diferentes partes, tengo acrílicos pequeños, tengo RAM, que es un instrumento creado en la sintergética, que son los resonadores arquetipomórficos, que también tienen los 7 colores del arco iris. Hay diferentes cosas como para trabajar el color. ¿Qué caso podrías contarnos que para ti ha sido como marcador o clave en que la cromoterapia para ti ha sido como la solución para algún paciente? Por ejemplo, los niños con alergias a la piel, se les hacen baños de amarillo. Ya. Baños de amarillo. Sí, baños de amarillo, sí. Y los niños andan muy bien con eso. Y la depresión, las penas. La temas depresión anímicos, se trabaja con anímicos. colores cálidos, sobre todo la gente, por ejemplo, la gente que sufre de depresión en el invierno, que es clásico. Sí. En Inglaterra, por ejemplo, se prohibieron en los colegios los tubos de luz fluorescente porque emanan azul, gris y azul, Sí. que es Ya. el color del invierno. Y esa gente necesita calidez, Claro, la radiancia de amarillo al rojo. Entonces tú le pones lentes, te mandas a hacer lentes, para que anden todo el invierno viendo en amarillo. ¿Eso es lente amarillo? Eso es Como lente los de amarillo, los John 80. Lennon, así. O John Lennon, Tipo claro. John Lennon, sí. Claro. Sí. Claro, Sí. porque que es verdad que las luces como azules son frías. Ay, me no cargan son- las ampolletas Sí, azules, esa sí. me Bueno, carga. esa luz fría es lo peor. Así es. Esa luz LED fría. Sí. Es Sí, muy esa. claro. Y en los colegios se produjo mucha depresión en Inglaterra. Mira. Entonces por eso suspendieron la luz fluorescente y la luz fría.
Entonces, acá en Chile, que hay sol, invierno y verano, no es el tema, ¿te fijas? Claro. Pero hay gente en Chile que no tolera la luz fría. Y esa eso- pantallita que se pone, como también hay una como terapia como para el ánimo y todo, de la gente que se deprime más en invierno, que tiene que estar un Sí. rato todos los días frente a una pantalla Sí, de luz. de luz cálida. De luz cálida. Sí. Es luz claro. amarilla intensa que te entra, Ya. como sol, como si estuvieras mirando el sol. Ya. Y eso funciona. Eso funciona, Sí, eso sí. funciona, claro. Si al final, mira, la depresión tiene mucho relación, que es el asunto con los colores, tiene relación con la infancia. O sea, si a ti te ha tocado te ha rodeado un ambiente frío, los colores fríos te recuerdan tu soledad y tu pena. Entonces, por eso te deprimes en invierno. ¿Y cuándo son buenos los colores fríos? Sí, claro. ¿Cuándo Cuando se...? tienes exceso rojo, si Ah, estás ya, enrabiado, enrabiado. si Para estás con calmar una la inflamación aguda en Claro. el codo, en una los cosa. enojos, las iras, las Claro, furias. esa gente que Sí, meterla, sí. uno dice, Meterla a métala la en azul. ducha fría. El niño Claro, con pataleta. claro. Ah, No, la gente no es una ducha fría, es con colores Claro, azules. con colores. Pero ¿cómo lo también puede metí? ser. Y ahí así la pieza azul. Le o, poní, o le pones, claro, un papel, El papel celofán celofán. azul, y ese un niño muy rabiosito, papel celofán. Por ejemplo, cuando una persona se está muriendo, el color más importante de trabajar es el naranja. Y se ponen papeles de celofán, toda la pieza se pone con radiación naranja, se compran tapados naranja, porque eso le produce calidez, enorme calidez a la persona, para disminuir los miedos. Mercedes, los imanes, tú vas a comenzar un curso Sí. en enero. Sí, esa están es otra súper de moda terapia los maravillosa, imanes. sí. ¿Para sanar qué? ¿Qué es lo que sanan los imanes? Mira, con los imanes se puede hacer muchas regulaciones de diferente tipo. Por ejemplo, los dolores de ovario, tú con los imanes, pues, sin que tome ketoprofeno, qué sé yo, puedes trabajarlo perfectamente. También los dolores. Las jaquecas, ponte tú. Las jaquecas en su inicio puedes trabajarlas también. Con los imanes se trabaja muy bien todo lo que es de regulación hormonal, por Hormonales. ejemplo, cuando hay quistes de ovario, cuando hay ovarios o infertilidad, tú puedes activar toda esa zona poniéndose imanes todos los días. Yo trabajo con unos imanes de bajo Gauss y en realidad el paciente tiene que tener sus imanes y ponérselos todos los días. Ah. Tú le enseñas cómo se hace. Yo lo hago en la consulta, pero después tú le Pero enseñas. este curso que tú vas a dar es para gente que necesita ponérselos o gente que se quiere formar como... No, tú no te formas como terapeuta, sino que tú lo que haces allí es aprender una serie de protocolos que te sirven para ti, para tu vida, y bueno, si Para eres tus terapeuta cercanos, también claro. te sirven para ponerlo al paciente. Claro. Pero no es que quedes experto en imanes con 4 clases, sino que tú aprendes protocolos sencillos que te sirven para la vida cotidiana, para una serie de cosas. ¿Y qué básicamente es el principio de los imanes? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es el principio del imán? El principio del imán que tú produces una diferencia de potencial. Entonces tú al producir una diferencia de potencial entre un punto y otro, los electrones se trasladan de un lugar a otro. Físico. Y cuando tú tienes una congestión de electrones en un lugar por una enfermedad, por alguna situación, tú sacas ese taco y lo trasladas. Ese es el Como principio. que movís energía, o sea, Tú pero movís mueves energía... electrones. No esotérica, o sea, es No, física. no, es absolutamente Claro, física, absolutamente sí, física. sí. Es una además tú lo notas, te pones en la mano y tú notas como una radiancia, como una cosa Marcela, especial. ¿cómo te pueden, cómo se puede, tú tienes sitio web? ¿Cómo te Yo pueden tengo una contactar? página que se llama marcelaguerra.cl y ahí están todos los datos de todas las De los cosas. cursos. Al que le interesa los cursos que yo doy, que son varios, ahí también van apareciendo y tú te inscribes, pones tu mail y te llega la información. Súper. Solamente a la Súper gente que se interesante. inscribe le llega. Ya, yo ya sé lo que voy a ver para ver celofán que voy a ir a comprar ahora. Exacto, Ya, vaya. por la casa. Oye, gracias doctora Marcela Guerra Nada, por pues. conversar Gracias, con Marcela. nosotros. Nosotros Gracias a nos ustedes. despedimos, Monse.